Hello and welcome everybody. My name is Ana Elena Gonzalez from the Center for Mexican Studies of the National Autonomous University of Mexico in the United Kingdom. It is with great joy that I give you the warmest of welcomes to this, the fifth module of Tlaloc, the Jaguar and the Serpent, entitled Divinities, Allegory and the Materiality of the Gods. Also, we are especially delighted today because it is almost 1 year ago exactly that we began the first module of Tlaloc, the Jaguar and the Serpent. The series of talks with specialists from Mexico and from Central America and from around the world has been a great success. We are very, very happy with the results, and we are in great measure thanks to all of you who have followed us throughout this time. The Tlaloc seminar from the Institute of Aesthetic Research with Dr. María Elena Ruiz Gayut, with archaeologists Isabel Mercado and Jesus Torres, who have been our fantastic allies in this adventure, as well as with the team of UNAM UK. We have made a huge effort, and we are very, very glad to see the results. And just to celebrate this anniversary, I would like to hear Doctora María Elena Ruiz Gayut. Mari, si gustas dirigirnos unas palabras. Sí, muchísimas gracias, Ana Elena. Pues siguiendo tus palabras de bienvenida, de regreso en este quinto módulo, pues muy complacidos en este aniversario. Nos falta el pastel, las velitas, pero estamos con los corazones así complacidos, contentos y comprometidos. Un año se dice fácil, pero pues muchos esfuerzos, muchos trabajo atrás de bambalina, así que también siguiendo te agradezco a todos, a todas quienes han estado en todas las formas de estar en esta, como bien dices, aventura compartida, y enhorabuena a lo que sigue. A lo que sigue. Muchas gracias. Gracias. Perfect. Okay, thank you, Mari. So as usual, today we are going to watch a video. It is by Wolfgang Effenberger, Body World Containers That Hold Precious Liquids. The video lasts some 34 minutes. And after that, the chat will be opened for your questions. And if you wish to ask a question directly, you may raise your hand, turn on your camera, and go ahead. Thank you very much, and let us proceed to watch the video. Buenas tardes y buenos días en México y a Londres. Mi nombre es Wolfgang Effenberger, yo soy doctor de estudios mesoamericanos y tengo el gusto de compartir hoy con ustedes mi ponencia en el marco del seminario Tlaloc. Voy a compartir la pantalla. Pues en esta ponencia, en términos generales, voy a hablar sobre el papel, la importancia que juegan contenedores en la vida de los nahuas en El Salvador. En específico, me voy a enfocar en huacales, que es un producto del fruto del árbol de moro, que también se ve aquí en la imagen. Y después de la introducción sobre los nahuas, voy a hablar sobre la relación que tienen los huacales con deidades, o como los llaman en las comunidades, malos espíritus. Y luego hablaré sobre, bueno, el origen del árbol de moro. Hablaré después sobre la relación que tiene los contenedores en el mundo, en la producción del mundo, y finalmente hablaré sobre la importancia de los diversos contenedores. Bueno, aparte del huacal voy a hablar también un poquito sobre
ollas de barro, jícaras, calabazas, y su papel en la fabricación del cuerpo humano. Pues muchas veces cuando en México y otros países comenté que trabajaba en comunidades nahuas en El Salvador o en Centroamérica, se emergió una sorpresa, las personas se sorprendieron, entonces quiero compartir algunas teorías sobre el origen de los nahuas en Centroamérica, según la arqueología. Las poblaciones nahuas en Centroamérica derivan de diferentes migraciones. Algunas ocurrieron en el Clásico tardío, entre 600 y 900 después de Cristo, pero también en el posclásico, alrededor de 900 a 1200 después de Cristo, hasta incluso la invasión española con sus tropas aliados indígenas. Para las migraciones hay evidencias arqueológicas en los diferentes sitios arqueológicos en El Salvador. Se encuentran Chipe-Totex, pues muy conocido también en el altiplano central mexicano. También hay cerámicas, vasijas y imágenes de Tlaloc, el muy conocido y famoso dios de la lluvia. Pero también hay evidencia lingüística. El náhuatl que se habla en El Salvador pertenece al náhuatl oriental y en específico al subgrupo de esa familia, de ese ramo del náhuatl ismeño, que pues el náhuatl en El Salvador tiene mucho parentesco con el náhuatl que se habla en el sur de Veracruz e incluso en Tabasco. Hay muchas palabras que muestran el parentesco lingüístico, pero sí hay que destacar que el náhuatl es una lengua, no es una variación dialectal, es tan diferente del náhuatl que se habla en el altiplano central mexicano, como por ejemplo el portugués o el italiano. También hay muchos topónimos en El Salvador que conocemos también en México, que muestra el parentesco lingüístico. Sí, voy a hablar en mi ponencia principalmente sobre el árbol de moro de la especie Crescentia cujete, pero también muy famoso también es la especie Crescentia alata, que en México se conoce como cuauhtecomate. De ambos árboles, pues en El Salvador se hacen huacales, y a través de esos huacales, muy popular, muy conocidos, se pueden beber chicha, agua, diferentes atoles, el atol Chuco, el atol Chilate. Pero en esta ponencia me enfocaré a la Crescentia cujete, pues comparte en su forma y tamaño comparte una semejanza con la cabeza, que en náhuatl se llama Suntecumat, que es el tecomate de una extremidad, o el tecomate de arriba. El origen de ese árbol de moro, o el huajcaltzin, como se llama en náhuatl, está presente en diferentes relatos muy, muy conocidos y muy famosos, y con una gran variedad, una variación, una variante conocida. Lo recopiló el etnólogo alemán Schultz Siena en 1930. Él estuvo en El Salvador 2 años antes de una matanza que ocurrió en 1932, donde miles de nahuas fueron asesinados. El relato al que me voy a referir y al que voy a resumir está plasmado en la trilogía indiana, que fue publicado en 1935 en Alemania. Y uno de sus interlocutores principales fue Inés Massin, que se puede ver su imagen aquí al lado derecho. También había otros colaboradores, pero el que más es explicitado fue Inés Massin. Y él le compartió el siguiente relato. Por las noches, bueno, hay una pareja, un esposo y una esposa. Por las noches sucede que la esposa abandona
el hogar, la casa, y ella lo hace de una manera muy peculiar, pues desarticula su cabeza, quita sus brazos y sus piernas y sale volando, las extremidades salen volando de la casa y se reúnen con otros hombres o con brujos. Es un vecino del esposo que comparte, que observa ese hecho y también luego lo comparte con el esposo e incluso le da unas recomendaciones cómo evitar que su mujer vuelva a su estado normal. Entonces, en una noche la cabeza vuelve, pero ya no puede lograr así el volver al estado antes de la transformación porque su esposo aplicó contras en los lugares donde normalmente se articula y desarticula, ¿no? Él aplica cenizas, cal, sal, pimienta, chile, todas esas sustancias. Luego, por la situación y por el enojo, la cabeza luego se adhiere al hombro del hombre, así como si eso fuera la cabeza, entonces se adhiere aquí en este lado. Y así pasan un tiempo hasta que ambos pasean a un bosque. Luego el esposo convence a su esposa de pues quitarse de su hombro y porque dice pues quiere cortar zapotes, frutos de zapotes, y pues la cabeza se deja convencer y el hombre luego sube al árbol y sí corta zapotes, pero comienza a tirarle a la cabeza esos frutos inmaduros, golpea la cabeza y por los ruidos, los gritos, de repente del monte sale corriendo un venadito, un venado, la cabeza vuela y de repente se atierra a la espalda del venado. Y ambos corren a través del monte y finalmente caen en un barranco donde mueren. Y en el lugar donde mueren nace un árbol de morro. A unos días el esposo va a ese lugar, observa el árbol y observa un gran morro, ¿no? Así un gran morro que nació en este árbol. En algunos variantes cuentan que se cayó el morro y se parte en dos. En otras variantes es el esposo o la abuela que con una sierra parte el morro en dos y en ese morrito se encuentran niños, a veces son una niña o un niño, los gemelos, a veces lo llaman Nanahuatzin y el monarca, a veces lo llaman los tepehuas, que pues en unas interpretaciones de Schultzina son denominados también los tlaloques, ¿no? Estamos en el seminario Tlaloc, ahí está una de las múltiples relaciones que hay. Y pues estos niños luego son creados por la abuela o la mamá de la mujer que fue sacrificada, que se llama en los relatos la Machintantekut, la Matzintantepus, la Tepusilam, que se puede traducir la abuela con los dientes de cobre, la vieja de los dientes con los dientes de cobre. Ella cría a los niños, pero los trata mal, no le da la comida que a ellos le corresponde y prefiere entregar la comida a su amante, el gigante o el tzitzimit. Pero ese chiquito, el chichtzin o Nanahuatzin o la Nanahuatzin, que observa eso y pues luego los niños se vengan de esa pareja de ancianos y los matan, los sacrifican, después siguen sus caminos y de repente también encuentran en una montaña el maíz y es los granitos de maíz y luego es el más chiquito, el chichen o Nanahuatzin o la Nanahuatzin que va a ser la primera milpa. Aquí también, bueno, había unas imágenes de la calavera o de la cabeza y del venadito. Y, bueno, sale un poquito borrosita la imagen del Códice Borgia,
Pero desde una perspectiva, digamos, mesoamericanista, podemos pensar ese relato como uno de los grandes relatos sobre el nacimiento del sol y la luna, de la transición de la gran noche al día, llamándolo en términos cosmológicos, de la oscuridad al amanecer. Y ese proceso de la gran noche cosmológica a la alternancia de día y noche, también hay otro modelo para comprenderlo y proviene de la alfarería. Las alfareras en el pueblo de Santo Domingo de Guzmán, donde trabajé, son nahuablantes, y ellos extraen el barro de un lugar que tiene un dueño. Hay que negociar con ese dueño para que puedan extraer el barro, y luego ese trabajo humano que transforma la materia blanda y acuática a un producto sólido, ¿no? Similar a lo que sucede en la transición de la noche al día, ¿no? Hablándolo en términos cosmológicos. También me gustó mucho esa imagen de Cecil Klein, ¿no? Donde se muestra que esa noche cosmológica es un ámbito de la vida, de la existencia, donde hay transformaciones constantes, no se puede identificar lo uno y lo otro, hay confusiones, hay continuidad, es frío, es un ámbito frío, y pues me gustó esa imagen porque muestra también, por un lado, ese ámbito de la existencia que siempre va a existir, y lo planito que hay es el ámbito solar, ¿no? Donde hay más estabilidad, pero los hoyitos que se presentan ahí muestran la conexión entre los diferentes ámbitos en el mundo. El ámbito oscuro, bueno, recuerdo que el mito que resumí comienza en la noche, es reinado por mujeres, seres femeninas. Los diferentes variantes tienen diferentes nombres: la mujer bruja, la ciguanaba, la teposilam. Y en un artículo del americanista Guillaume Olivier muestra su relación que tienen con deidades muy conocidas, como la Zipactli, los Ciguateteo, Tlaltecuhtli. Aquí quisiera destacar los dientes, ¿no? Como si bien en los relatos se dice que es la mujer que se convierte en el árbol de moro es la hija de la abuela con los dientes de cobre, algunas veces no se sabe si es la hija o la abuela por las transformaciones que se generan, pero aquí hay una imagen donde se muestra la ciguanaba o la tepusilam con estos dientes que expresa el deseo de devorar. Y pues como lo conté, hay una transformación, es la mujer bruja que se convierte en el árbol de moro, y luego ese árbol de moro pues puede ser manipulado. Hoy en día se pueden producir artefactos, pero como vimos también en el relato, ya en ese tiempo de transición de la noche al día, también ya se aplica esa tecnología ¿no? de producir artefactos o huacales. Lo que es importante mencionar es que aquí también se expresa como una teoría de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución occidental dice que los seres humanos descienden de animales, y en esas teorías de la evolución y cosmológicas nahuas, los humanos o los artefactos, los árboles, los animales descienden de humanos. Hay una humanidad compartida como
matriz ahí. Pero también esas transformaciones no aplica una temporalidad lineal, sino también se puede revertir. A la vez, en esa transformación se heredan las características de los seres de los que surgieron, por ejemplo, el árbol o el artefacto, como lo vamos a ver. En los pueblos nahuas me contaron que antes, por ejemplo, tuvieron que revertir las ollas por las noches, ¿no? Para ponerlos con la boca abajo, para que la boca precisamente en la noche no los agrede. Aquí también vemos una imagen donde, bueno, sí hay un rostro que muestra la vida que tienen las ollas, un rostro que igual sufre las llamas o muestra como un rostro feroz. Hay una vida de las cosas y que se pueden en ciertos tiempos pues revelar. Quisiera ahorita pasar a la segunda parte, donde voy a hablar sobre la relación contenedor-mundo. Vimos que son seres femeninas y otros seres que se transforman en árboles, luego en artefactos. También en muchas narraciones se habla en Mesoamérica que se transforman los diferentes seres en rocas, peñas, ceros, ¿no? En ese momento de la transformación de la noche al día y noche. En tal sentido, pues también se transforman en el mundo, ¿no? En el mundo como microcosmo, pero también el mundo entendido como un artefacto. Y esa idea también está muy presente en los diferentes pueblos nahuas en El Salvador. Muchas veces es una imagen de Santo Domingo de Guzmán, en un pueblo en el occidente en El Salvador, que me decían que su pueblo es una olla, ¿no? Y pues como es un artefacto, también a través de procesos similares que el varo, ya lo mencioné, y las narraciones cosmológicas que mencioné se pueden entender cómo esa olla, ese artefacto se consolidó, o quienes participaron en el proceso de producción de esa olla. Y esa idea realmente también es muy común y muy difundida en estudios mesoamericanos. Aquí atrás vemos, por ejemplo, una jícara cora que muestra en el mundo, es un microcosmos, pero ocurre algo muy curioso, pues como hay presente un paralelismo, ¿no? Porque como vimos ahorita, el mundo es un artefacto, el artefacto es parte de la Tepucilam transformado, si queremos pensar esas relaciones por medio de la Tepucilam, y al mismo tiempo lo que contiene el artefacto es otra vez el mundo, ¿no? Que es otra vez la Tepucilam, y esa idea también encontramos en diferentes códices, ¿no? Que hay una olla en una olla, y esa olla que es la tierra tiene también dientes que muestra también su semejanza con los dientes de la Tepucilam, ¿no? El deseo de devorar, participar en un proceso metabólico. Hay un colega que se llama Stan de Klerk que trabaja este tema de antropofagia de la tierra, pero también ese paralelismo me parece que también esos sujetos, objetos, participan en una técnica que se llama paralelismo, que está relacionado a escrituras, ¿no? A las pictografías que también vemos aquí en la pantalla, que se realiza en la enunciación ritual, ¿no? Es una idea que estoy trabajando ahorita y que funciona por medio de las pictografías, ¿no? Esa
forma de escritura y forma de escribir amerindia. Y aquí hay un huacalito con unas pictografías, pero eso dicho de paso. Volvemos entonces a la tierra nuevamente, igual Tlalteotl, también ese ser de la tierra muestra en su forma, en su cuerpo, ¿no? Como que está compuesto de vasijas, ollas, contenedores, y pues tiene una relación también con Tepuzilama, como muestra Guillaume Olivier. Pero no solamente la tierra está compuesto de diferentes artefactos, múltiples artefactos, ollas, huacales, incluso también comales, sino también el cielo y pues realmente el cielo y la tierra no son tan diferenciados, también hay mucha relación, mucha conexión, pero aquí me llama la atención que el ámbito celeste, la esfera celeste tiene una forma está guardada en un contenedor, una vasija, y algo interesante es en el códice Borgia también vemos como un contenedor que puede ser como algún cero, que también guarda oscuridad, guarda el ámbito celestial, y que ese celestial como tiene una forma también de líquido, ¿no? Entonces, en los vasijas, en los contenedores se guardan formas de líquidos, ¿no? Que son una especie de líquido. Pues muy conocido también es la luna como jícara, la luna como contenedor. Vemos aquí también los dientecitos de la luna, y igual que expresa como la Tepuzila, la tierra, el deseo de devorar, de comer, no igual como nosotros también, ¿no? Es una pequeña jicarita en la boca y con eso podemos recibir, pero también incibir. Y la luna es muy conocida de que en eclipse o luna llena, pues las mujeres embarazadas en los pueblos nahuas se tienen que cuidar porque la luna puede comer al niño y ahí resultan los labios leporino. Y una contra es aplicar tijeras, alfileres, cintas rojas y obsidiana en la pancita para controlar ese deseo de la luna. Curiosamente, entre los nahuas en El Salvador también las mujeres embarazadas tienen que tener cuidado al pasar a un campo donde se cultivan toles, una especie también de calabazas que también pueden servir como contenedores y que también muestran la misma fuerza de la luna. Y igual las mujeres al pasar es recomendable de que utilizan como una contra tijeras, alfileres, cintas rojas, que también dicho de paso también son esas contras que en muchos pueblos nahuas se colocan en los orificios de la casa para protegerse en las noches de los brujos. Y entonces ya hablando del cuerpo, la relación contenedor-cuerpo, es la pregunta, ¿qué es que guardan vientre y cabeza? Vimos en el relato que resumí que hay una transformación de la cabeza a un árbol y luego un morro que es como un vientre. Entonces, ¿qué hay entre la relación de cabeza y vientre? ¿Qué es que guardan? Pues ahí, bueno, vemos que vemos una semejanza en cuanto a forma, ¿no? Hay también esos relatos que mencioné, tienen una reflexión sobre lo redondo en general, pero vamos a ver qué es que guardan, ¿no? Y dije antes de que la esfera celestial es como un líquido también, la oscuridad podemos pensar como un líquido, hay que preguntarse qué forma y qué tipo de líquido es.
Pero algo que guardan los contenedores, aquí vemos un tecomate, es la oscuridad, ¿no? Que en náhuatl, en El Salvador, se llama cunyuwa o netacumi, y ambas palabras tienen como uno de sus componentes necumit, ¿no? La olla. Pues si vemos a un tecomate, vemos hacia adentro y vemos oscuridad. Hay varios otros contenedores que mantienen esa oscuridad o guardan esa oscuridad, generan esa oscuridad o la capturan la oscuridad. La casa, el baño de vapor, el tecomate ya vimos, la jícara, pero también el ser humano, ¿no? Si cerramos nuestros ojos, lo que vemos es oscuridad. Entonces, también nosotros somos contenedores, y en un ejercicio que hice, pues resumí los diferentes contenedores que son los artefactos que componen el cuerpo humano, son huacales y tecomates. Y entonces eso también muestra que también el cuerpo es un artefacto que atraviesa los diferentes procesos, estados similares que atraviesa el producto de barro, ¿no? Y también el mundo, ¿no? De lo blando se vuelve sólido, y muchas etnografías narran ese proceso, ¿no? Que el cuerpo del niño tiene que nace blando, que nace de la oscuridad, que en los nahuas, por ejemplo, como muestra la colega Laura Romero, en Puebla, también conciben el mundo como una calabaza, también los Viraritari, una calabaza aguada o cabeza aguada, que tiene consolidarse para luego poder guardar sustancias, relaciones, como diría el colega Fujigaki. Y en el caso de los nahuas del Salvador, pues cuáles son los líquidos que se mantienen en esos contenedores. Es la sangre, el semen, que son portadores del tunal. El tunal es una palabra náhuatl que designa el sol o el espíritu, el día. Y en el proceso de nacer, antes del nacimiento, el gran sol como expide un fragmento del túnel que entra por la mollera y se expande de ahí a través de la sangre a los diferentes contenedores o partes del cuerpo. Y ese túnel que hace el ser humano una persona, le otorga subjetividad, volición y calor. Mencioné que los contenedores que componen el cuerpo también como artefactos tienen que atravesar un proceso de cocción de lo blando a lo sólido, ¿no? Y es la ayuda del sol exterior, pero también el sol interior que es penetrado en esos contenedores, ¿no? Principalmente en la cabeza. Es un tecuma, ¿no? El tecumate de arriba, y esa parte, si lo pongo así, ¿no? Es como sería el Tzunhuascal, la parte esta de la cabeza. A la vez, el cuerpo así, en esa imaginación, bueno, lo ideal realmente, cómo se imagina el cuerpo, es el cuerpo sentado en el náhuatl. Esposo hizo una equivocación visual, pero en general también evoca que el cuerpo es un árbol que tiene frutas, que tiene contenedores, lo que crecen huascales y tecomates, y se pueden cortar esos frutas y guardar esa fuerza que está en su interior y que ayuda a reproducir la vida. Y muchas veces estos relatos que mencioné también son vistos por colegas como el origen mítico del Tzompantli, donde se guardan diferentes contenedores. He ahorita mencionado que esos contenedores guardan las fuerzas y tienen agentividad, tienen vida, y el relato de los nahuas, pero también el famoso el relato en el Popol Vuh, pues tratan del origen del Tzompantli y esa fuerza que está en los contenedores.
relacionados con la cacería, la guerra y el sacrificio, pero eso ya es un tema infinito y muy amplio que se pueda abordar. Entonces, para finalizar y terminar la ponencia, esas breves ideas y reflexiones, vimos por un lado que el cuerpo humano está compuesto de diferentes artefactos, ollas, y que tienen una vida, y volviendo y recordando a la anciana Tepoztlán, que es una transformación y que se transforma en artefactos. Es la pregunta si somos compuestos de esos diferentes artefactos que tienen una agencia que pues implica eso para la persona humana, pues como una idea inicial, pues es el trabajo continuo con el cuerpo que controla esa vida, y también un trabajo con el fragmento que penetra del sol al cuerpo. O sea, la fabricación del cuerpo es un trabajo constante. Y pues para cerrar, volviendo a la oscuridad, me gustó un comentario de la antropóloga francesa Chameau, que decía que trabajó la oscuridad también en los contenedores, ¿no? Que hay un principio de la incertidumbre entre los pueblos nahuas. Hay algo que siempre nos escapa, no podemos adquirir un conocimiento pleno de la vida. Y hay una cita en su texto que dice: vemos que funciona el mundo, pero no sabemos cómo. Entonces aquí voy a cerrar la ponencia y agradecer nuevamente al Seminario Tlaloc por la invitación, y estoy muy atento a las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Hello, welcome back. And first of all, I would like to thank Dr. Wolfgang Effenberger for this wonderful talk, very, very illuminating, very, very suggestive. And I'm going to introduce our guest moderator today. We're very proud to present Doctora Margarita Muñoz, who has a PhD in art history and has specialized in Teotihuacan and mural painting. She's a member of the Tlaloc seminar, and she has kindly accepted to moderate today's talk. Les presento a la doctora Margarita Muñoz, que es doctora en Historia del Arte, especialista en pintura mural y Teotihuacán, y es miembro del seminario Tlaloc, y amablemente aceptó moderar esta sesión. Bienvenida, Margarita. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Ana Elena, mucho gusto. Saludo a todos los que nos acompañan desde el Reino Unido, desde Europa, desde México y el resto de América. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias por la invitación. De acuerdo con la tradición de las sesiones, después del video, me voy a permitir dar una breve reseña de nuestro ponente, el doctor Wolfgang Effenberger, y posteriormente plantearé algunas ideas que quisiera destacar sobre su ponencia para, si ustedes están de acuerdo, pasar a las preguntas y respuestas. El doctor Wolfgang Effenberger, de origen alemán salvadoreño, es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se doctoró con la tesis dedicada a la cosmopolítica y las prácticas de conocimiento de los nahuas en el oeste de El Salvador.
Es Magister Artium en Americanismo Precolombino y Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Berlín, en Alemania, en donde se graduó con la obra La participación de los afrodescendientes en el levantamiento indígena de 1932. Diplomado en Estudios Internacionales en Desarrollo, Participación y Consulta Previa de los Pueblos Indígenas por la Universidad Católica de Lima, en Perú, y el Instituto Internacional de Desarrollo y Sociedad. Se ha desempeñado en la gestión cultural en el Ministerio de Cultura de la Presidencia de El Salvador y en investigación y difusión en la Universidad Don Bosco y la Universidad Tecnológica. El doctor Effenberger ha publicado diversos artículos tanto en México, El Salvador, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, doctor, por su ponencia. Quisiera, como una breve introducción a esta primera sesión de nuestro quinto módulo, destacar de su ponencia algunos aspectos que pongo en la mesa y solamente con la intención de compartirlo. En este acercamiento, en esta introducción que el doctor nos hace a la cosmovisión, al mito de creación del mundo en la región salvadoreña, quisiera destacar cómo se habla del mundo y del cuerpo como contenedor, pero y también fundamentalmente como fabricación del ser humano, la fabricación del cuerpo, cómo esta mirada de la creación del mundo se cosifica a través fundamentalmente de la planta del morro y de la forma que se deriva a través del huacal, lo que para nosotros sería una especie de guaje. Y quisiera destacar también en esta mirada el protagonismo, el papel de la mujer, cosa que tal vez no necesariamente está tan destacada. Bueno, es un tema, sin duda, en el ámbito más de la América Central. Y también me gustaría destacar el proceso de transformación que este relato nos da acerca y cómo a partir de esta se desarrolla la idea del mundo y del cuerpo humano y del ser humano dentro de él. En ese sentido, si ustedes están de acuerdo, pasaríamos a las participaciones. No sé si Wolfgang desea responder a estas observaciones. Por favor. Y después sí, gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora, por los comentarios. Sí, son los elementos, ¿no?, que quería resaltar, ¿no? El mundo como artefacto, el cuerpo humano como artefacto, que hay un isomorfismo de la forma y del proceso, ¿no?, donde participan tanto humanos como no humanos. La transformación es un gran tema en las cosmopolíticas, cosmologías amerindias y mesoamericanas también, obviamente. Y sí, eso también, el papel de las mujeres, ¿no?, también es algo muy clave. Y yo cuando leí un ensayo de la escritora de ciencia ficción Ursula Le Guin, ¿no? Ella nació en Los Ángeles, su padre era el antropólogo alemán estadounidense Kröger, sobre su teoría moral de la ficción, ¿no?, donde plantea un giro en cómo narrar las historias, ¿no? Que antes convencionalmente fue una historia a partir de la mirada de hombres blancos, científicos,
que son parte, digamos, de un mundo donde se destaca la guerra, la competencia, la matanza, y ella entonces plantea una búsqueda, o más bien sugiere contar la historia a partir de las personas que guardan diferentes cosas, y obviamente en esa ponencia eso de guardar es una clave para entender el hacer mundo, pero también que muestra nuestros límites, ¿no? De entender. Así le agradezco mucho por esos comentarios también. Gracias, doctor. Alberto Sánchez lo felicita y tenemos ahorita dos preguntas que me voy a permitir leer. La primera, de Laura Rodríguez Cano. Muy interesante conferencia. Una pregunta. Si usted sabe si entre los náhuatl el cuatecomate es usado para la construcción de casas. Ella nos indica que en los estudios de la Mixteca poblana ha visto que sus varas se emplean para armar las esquinas de las casas en árboles. Por favor. Pues muchas gracias, Laura, por esa muy interesante pregunta, ¿no? La construcción de la casa también es un gran tema. Hace poco hice algunos apuntes para hacer así un ensayo sobre la antropología de la casa o del hogar. Obviamente, como se mostró una lámina donde yo equivocadamente puso la fuente, no me cometí el error por poner otra fuente, donde se visualizaban los diferentes contenedores que guardan oscuridades, obviamente no de Cecilia Klein, sino sí de Marie-Noël Chameau, en un ensayo donde ella escribe sobre los contenedores y la oscuridad. Pero en la casa, en las esquinas no desconozco la utilización de los cuatecomates, pero a veces sí se coloca tecomates o jícaras para proteger, ¿no? Y lugares que se esconden, en lugares que no son tan obvios a la vista. Obviamente también la producción de ese contenedor casa fue muchas veces también un trabajo comunitario, y que implica también ese isomorfismo entre casa contenedor y cuerpo contenedor, ¿no? Realmente son temas muy amplias, y en ese sentido ampliar o ocupar ciertos artefactos también en la construcción de la casa, ¿no? Como construir un ser compuestos es muy probable, porque algunas estructuras asemejan también estructuras o, digamos, sustancias, relaciones del cuerpo humano, ¿no? Sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? La construcción de ciertas conexiones entre palos y árboles se asemejaba, por ejemplo, al corazón, ¿no? En el cuerpo humano. Entonces, usar huacales en las partes de las articulaciones sería muy, sí, sería parte de esa cosmológica, y de hecho el cuerpo, aludiendo a esa semejanza entre cuerpo y casa, el cuerpo en la parte de las rodillas también lo llaman huacal, ¿no? Donde hay las articulaciones entonces que conectan, son las calabazas como en la construcción de la casa. Entonces es un gran tema que usted abre con esa pregunta. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Para alternar nuestra participación, le doy la palabra al doctor Martín Cruz, quien ha levantado su mano y que nos estará compartiendo sus comentarios y preguntas. Por favor. Bueno, sí. muchas felicidades. Es un tema muy interesante
en el mundo Cora, las jícaras se usan como contenedores de líquidos en los altares. También se usan como contenedores de comida en los altares. Y pueden haber 7 jícaras o pueden haber 9 jícaras. Eso en el mundo Cora. En el mundo Totonaca, nosotros, en nuestra cultura, cuando solemos platicar con personas ya muy de confianza y al hacer mención, hacer alusión a la cabeza, en vez de decir cabeza, decimos cuidado porque te puede pegar en la jícara. O sea, cuidado porque te puedes pegar la cabeza. Eso es muy común en la comunidad totonaca del Tajín. La jícara o el bule es una imagen redonda, pero que al mismo tiempo te está dando información sobre cómo el universo es redondo. Por eso nosotros los totonacas, tal como usted lo expuso, normalmente lo cortamos con una cegueta a la mitad y entonces ese mundo lo dividimos en 2, es el cielo y es la tierra. Es un tema muy interesante y trae muchas, es decir, se puede ver desde muchos ángulos. Ese tipo de jícaras, cuando uno los corta, en las comunidades más apartadas no existe el plástico. Nosotros lo usamos para bañarnos, para tomar el agua, el café. Todo es un instrumento muy común en la cocina. Y entonces, normalmente donde no llega el plástico que lo conocemos, nosotros lo usamos como instrumento común. También usted mostró una pieza donde lo usan mucho los totonacas para transportar su agua, sobre todo en estos días de mucho calor. Normalmente en el campo, después de estar cortando la hierba y quemando la hierba a 45 grados, ese tipo de recipientes, la característica que tiene es que el agua es muy fresca. El agua no se calienta como si yo llevara un pequeño bote de plástico de cualquier marca, se calienta. En cambio, en esos recipientes el agua se mantiene muy fresca. Si uno lo coloca debajo de los árboles, a la hora que vas a tomarlo, está muy fresco. ¿Por qué? Porque la capa de esos recipientes es grueso y se mantiene muy húmedo. Esa es una de las cosas que yo puedo comentar, pero hay muchos elementos. Creo que va a haber gente que va a participar. Muchas gracias. Gracias, Martín. La doctora Lorraine lo felicita, fascinante conferencia, y hace una pregunta. Si los dientes de las jícaras o contenedores no podrían ser también símbolos de paso de un nivel del universo a otro. Por favor, doctor. Hola, muchas gracias por el comentario, doctor Cruz, y por la pregunta. Realmente es con una cosa fascinante, es que como un objeto sujeto, al parecer sencillo que se usa en la vida cotidiana, ¿no? Te abre pluriversos, digamos, ¿no? Y en cuanto, sí, en ese sentido, a la pregunta de Laura Rodríguez, no recuerdo, perdón, me equivoqué. Entonces sí hay una, sí es una transformación en el sentido como es una parte de un metabolismo, ¿no? Es como nosotros también tenemos aquí una calabacita y cuando comemos también transformamos la comida
igual como la tierra, cuando ella come nuestro cuerpo. Y creo que algunos colegas lo llaman metabolismo cósmico, ¿no? Que está ahí visualizado, ¿no? En ese sentido, sí aluda a una transformación, ¿no? De sustancias, relaciones en otras sustancias, relaciones. Eso por un lado. Por otro lado, también en las etnografías y ensayos del doctor Johannes Neurath entre los Viraritari, los huicholes, no solamente aluda a un proceso cosmológico, sino también un proceso de la construcción de las personas, o de las diferentes personas, ¿no? Uno nace una persona jícara y vuelve a ser una persona flecha. Entonces, hay una dialéctica muy compleja que todas esas imágenes y en los diferentes pueblos, como bien dijo el doctor Cruz, no están presentes de una manera diferente, pero también semejante, y es mucho más fructífero pues ver realmente también las diferencias, ¿no? También aparte de las semejanzas. Entonces sí, hay una alusión a diferentes transformaciones. Sí, gracias. Levantó la mano también la doctora Marina Anguianos. Marina, tienes la palabra, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a hacer dos observaciones de dos regiones muy diferentes, pero en las cuales he trabajado y he vivido. Felicito a nuestro colega, es una exposición muy interesante. Y bueno, me regresaste a 40 y tantos años atrás, porque estuve viviendo en el sur de Veracruz, precisamente, que tú comentas. Y ahí, pues yo veo, no lo sabía, tú me has abierto los ojos con esto, de que, bueno, se habla el náhuatl en el sur de Veracruz, igual que nos comentaste en Santo Domingo, y también estas leyendas de estas viejas, como brujas, también existen. Y esta otra leyenda que tú comentaste sobre los gemelos, que los cuidó su abuela, pero que los cuidó mal, en fin, eso también existe. Yo no sé si tú conozcas el trabajo de Guido Munch, que se llama Etnología del Sur de Veracruz. Pues ahí estuvimos viviendo año y medio y puedes encontrar mucho de esto, ¿no? Yo tengo otro libro más pequeño que fue de una experiencia muy interesante con jóvenes nahuas, popolucas, que son los que viven ahí básicamente, pero trajimos también chontales y mijes de la parte baja, para convertirlos en promotores de su propia cultura. Entonces, esto fue en culturas populares. Entonces también tengo este libro que se llama Las culturas indígenas vistas por sus propios creadores. Y ahí me incluyo los trabajos que hicieron estos jóvenes bilingües en sus lenguas y en español, pero que fueron hecho todo esto en el sur de Veracruz, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y bueno, en la otra parte mía, dijéramos, es el trabajo que he realizado más de 50 años entre los Viraritari. Y creo que es muy interesante mencionar que en los cargos religiosos de la comunidad hay un cargo que se llama los jicareros, y son los que cuidan estas jícaras sagradas durante varios años, y también con ellas van a ofrendar a los lugares sagrados. Es un cargo muy importante.
Y a nivel, dijéramos ya familiar, local, también están los guardianes de las jícaras familiares. En estas jícaras se van agregando con cera de Campeche a los niños que van naciendo. Entonces ahí es como dijéramos cuántos viven aquí o cuántos han nacido. Y este cargo también dura 5 años y es que el 5, como tú sabes, entre los virrarietarios todos saben, es un número importantísimo o cabalístico, como le quieran llamar. Y a veces hay conflictos porque estas jícaras no son bien cuidadas. Y entonces en la propia familia se las quitan. Tú no supiste cuidarlas, guardarlas, limpiarlas, que vayan a las ceremonias, que vayan a los lugares sagrados, y entonces se las quitan y se las dan a otro miembro. Y bueno, tú mencionaste la jícara como microcosmos, que es un libro muy interesante, fue la tesis de licenciatura, de Olivia King, que está ahora en el Colegio de San Luis. Es todo un tratado sobre la jícara entre los huicholes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí conozco un poco el libro del profesor Munch. Me encantaría también leer ese libro de los jóvenes. Yo creo que también con nuestros trabajos se tendría y se tiene que acompañar y responder realmente a las necesidades, intereses de las comunidades, ¿no? Un amigo, a la vez profesor Nahua en El Salvador, que falleció durante la pandemia, siempre me decía, no, tú tienes no así investigar aquí, ¿no? Tienes que apoyarnos, que nosotros hagamos nuestras propias investigaciones. Y sí, conozco también el libro de Olivia King. Es muy, muy, muy rico que ella describe y sí hay siempre, doy un vistazo. También volviendo al doctor Cruz, también ¿no? Hoy consulté un libro de la doctora Margarita Valdovinos, ¿no? sobre las coras que son vecinos de los huicholes. Y hay siempre, y lo mostré en una lámina, una jícara que presentifica, representa el mundo, a la vez es microcosmos. Y muchas veces no olvidamos que obviamente esos artefactos en su producción, ¿no? Hay artistas, hay artesanos que los hacen, y hoy encontré de esa famosa jícara que circula en muchas imágenes el nombre del artista Cora que se llama Matías Canare, que ahí donde a principios del siglo XX Konrad Preuss adquirió esa jícara por parte de él, ¿no? Por parte de Matías Canare en Jesús María. Y eso es también algo muy importante porque muchas veces, y eso también describe la profesora Kindle, en la producción, bueno, en general hablamos de la vida de las cosas, ¿no? Pero cómo se expresa la vida es múltiple, ¿no? De esas cosas, ¿no? Algunos son objetos subjetivizados, otros son sujetos objetivizados, luego hay procesos de desubjetivización, otros de desobjetivización y múltiples otras correlaciones. Y muchas veces en ese proceso, en el trabajo con el niño, en el trabajo con el mundo, en el trabajo con la jícara, se transfieren las fuerzas, las energías, los conocimientos. Entonces, para vincular, ¿no? Lo que usted dijo, doctora Anguiano, y con mucho gusto si me puede enviar sus trabajos. El sur de Veracruz y Tabasco desconozco lamentablemente. He estado en la Sierra Songólica jicareando, ¿no? Jicareando, buscando sobre jícaras y
también en el Tajín he estado, todavía no en el sur de Veracruz y Tabasco, donde sí, que son los lugares que son muy emparentados lingüísticamente con El Salvador, y muchos nahuablantes en El Salvador, sobre todo los jóvenes que se están reapropiando de su lengua materna, nativa. Aquí hay que mencionar el colectivo Tzunejecat. Tienen vínculos con los jóvenes en el sur de Veracruz y realmente hacen un trabajo muy importante. Muchas gracias, pero ahí voy a preguntar por su correo electrónico. Muy bien, gracias. Gracias. Gusto. Gracias, doctor. Dante Aguilar comenta, qué interesante conferencia, felicidades al ponente y a los organizadores. María de los Ángeles Rodríguez nos dice, espléndida ponencia, felicidades. Un comentario de Rubén Valdés Gerardo que nos dice que habría destacar el uso de este concepto de la interioridad, lo de adentro, la concavidad, lo que contiene, asociado a la poesía y lo relacionado con lo que está dentro del ser humano y sale a la luz. Creo que hay ejemplos de esta idea de lo que viene dentro y sale o emigra en la poesía, por poner un ejemplo. Esto es lo que nos dice Rubén Valdés Gerardo. No sé si quisieras comentar algo. Sí, muchas gracias, Dante Aguilar. Sí, no, realmente la poesía y las palabras también tienen una relación. Y yo, pues, pensando, ¿no? Si el mundo es un artefacto de contenedores, ¿no? Y el cuerpo humano también de contenedores. Eso, ¿qué podemos comprender de ello, ¿no? Y una relación es que, pues precisamente, ¿no? Que el hacer mundo y vivir mundo en un mundo de artefactos, como artefacto y compuesto de diversos artefactos, como genera y condensa relaciones con ese mundo, ¿no? Porque invita invita a tomar contenedores donde se guardan líquidos o otras sustancias, relaciones, pero también donde se ofrecen, se dan, se reciben, se guardan, se almacenan, ¿no? Y hay una apertura, ¿no? En esos contenedores. Y si nosotros somos compuestos de esos contenedores que muestran una apertura, y eso realmente muchas filosofías indígenas lo muestran, ¿no? Se constituye a partir de la relación y la transformación al otro, ¿no? Con el otro, se transforma en el otro para volver a ser uno mismo, ¿no? Es como una dialéctica compleja, ¿no? Y muchas veces en los cantos chamánicos se reciben por los espíritus, ¿no? Y los reciben porque penetran a los contenedores, al cuerpo o a la cabeza o al vientre o al corazón, ¿no? Y luego el conocimiento es a partir, recibimos el conocimiento y lo guardamos en la jícara en nuestro interior exterior, ¿no? Que a la vez también hay que complejizar esa relación de interioridad y exterioridad. Pero sí, y esos cantos muy poéticos, ¿no? Los recibimos por los espíritus, los guardamos y el conocimiento y el cuerpo son, luego podemos invocarlos o cantarlos, ¿no? Como un poema. Muchas gracias. Gracias. Dante Aguilar comenta, muy interesante la analogía de casa-cuerpo sobre la que se ha estado hablando, y en el mismo sentido Laura Rodríguez Cano, quien planteaba precisamente la relación con la construcción de casas, comenta, gracias
La casa también es un microcosmos y todo un tema a explorar. Carlos Lozano nos dice, excelente ponencia, muchas felicidades. Tan Castillo manda abrazos a la doctora Ruiz Gallut, felicitaciones por este 5º módulo, da las gracias y nos dice, tomando en cuenta que Nanahuatzin se refiere al dios feo, entonces me surge la duda sobre qué relación tiene lo feo o desagradable en la estética corporal mesoamericana. Si gusta comentarlo, por favor. Bueno, creo que aquí hay muchos especialistas que han trabajado sobre la estética muchos años más que yo. Y pues sí, habría que ver, bueno, ¿no? Primero en las comunidades en Nanahuatzin no se traduce de la misma manera como en los estudios mesoamericanos lo solemos traducir, ¿no? Como el ser buboso o el feo o el pobre. Luego hay que también revisar esos conceptos, ¿no? Cuáles son sus conceptualizaciones en los pueblos y colectivos nahuas. Si realmente podemos traducirlos o entenderlos tal cual. Y en las comunidades nahuas en El Salvador, muchas veces Nanahuatzin, que conocemos en los estudios mesoamericanos como el que se convierte en sol, muchas veces es una mujer, ¿no? Y es una mujer joven, anciana, y al mismo tiempo una mujer bruja. Y pues sí, y hay muchas reflexiones sobre también la brujería y la fealdad. Muchas veces, y lo mencioné, que también estos espíritus en las comunidades nahuas en El Salvador son llamados malos espíritus, ¿no? Entonces también eso implica una cierta relación con esos espíritus que no son tan chidos, digamos, ¿no? ¿no? Como conceptos netamente cristianos católicos. Si uno se comporta y se relaciona de una manera específica, pues también esos espíritus pueden maltratar a una persona, ¿no? Cuando un cazador, por ejemplo, mata demasiados venados, pues el dueño o la dueña del venado, el dueño del monte, pues te pone, ¿no? Responsabiliza, te juicia por qué has hecho eso, ¿no? Y empiezan a perseguir, vuelven al cazador el cazado, ¿no? Entonces, y la estética, y quizás es esa dimensión, ¿no? Que ambivalente, esa dimensión de depredación en el mundo, y esa dimensión relacional también se expresa en esa estética, ¿no? Que es una estética, como lo menciona el doctor Neurath, parafraseando, ¿no? No sé si él así lo menciona, ¿no? Parafraseando, ¿no? De transformación, ¿no? ¿no? Y luego también en uno de sus libros del Neurath lo llama someter a los dioses, ¿no? Es como también hay controlar a los dioses, como hay que matar a los dioses, porque si bien dan vida, igual como la jícara, ¿no? Guarda y almacena, pero en los pueblos nahuas es, bueno, quien te pone, quien te quita, también te puede poner, o quien te da, también te puede quitar vida, ¿no? Entonces, es una relación complicada, delicada con todos esos seres. Y eso tiene que ver con esa estética, ¿no? De esa presencia de esos seres que, pues sí, son seres poderosos. Hay que saber cómo relacionarse con ellos, y la chamana o el chamán son los que también tienen esa posición delicada, y son los que pues son por excelencia las personas que se relacionan con estos seres.
Y también lo interesante es, sí, ¿no? Hay que también saber con mucho cuidado narrar todo eso, ¿no? Porque vivimos en un mundo también donde los pueblos y el hacer mundo, los mundos nahuas, tutunaca, chontal, etcétera, etcétera, también son amenazados por diferentes proyectos. Hay que saber cómo narrar también esas historias, esas formas de hacer mundo. Y sí, entonces hay, por ejemplo, entre los coras, entre los mexicaneros, ¿no? Como así lo llama en la literatura etnográfica, también hay la tepucilan, ¿no? Pero entonces hay una dimensión de la tepucilan donde se destaca algo semejante y diferente con lo de El Salvador, y luego también hay una transformación en la Tonantzin, ¿no? Entonces son seres muy complejos, diferentes, múltiples, y eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Que la estética tiene que ver con esa cosmopolítica, con ese chamanismo, y esas formas de relación con esos seres poderosos. Gracias por... Gracias, doctor. Laura Rodríguez Cano le hace otra pregunta. ¿El barro que se emplea para la elaboración de contenedores tiene datos de qué materiales se le agregan al barro para su preparación? Hola, doctora Laura Rodríguez Cano. Muchas gracias por su pregunta nuevamente. Sí, hay en la producción del barro, obviamente juega el papel el sol, agua, el barro mismo, y algo que me llamó mucho la atención es que el achiote también es parte para consolidarlo, volverlo fuerte, y en la jícara fue el ashin, ¿no? El ashin que lo consolida. Y es interesante que en el Códice Florentino se menciona que el ashin también sirve para cerrar grietas, ¿no? Entonces, el ashin se sirve para cerrar las grietas y consolidar la jícara, que hay otras sustancias que lo hacen en el barro. Y, y también muchas veces en el cuerpo, ¿no? Cuando uno es atacado por un brujo, también uno se pone ashi, ¿no? En el cuerpo para repelarlo. Pero volviendo al barro, sí, el achiote juega un papel importante. Y también mencionaban como un atol también, ¿no? Que se usa, ¿no? Yo escribí un artículo, si usted quiere, le mando, le envío el artículo donde está eso con más detalle, ¿no? La producción del barro en los nahuas. Muchas gracias. Tenemos dos personas que quieren intervenir. Se encuentra Georgina, compañera del seminario, de la misma manera que Jesús Torres Peralta. Le damos la palabra en primer lugar a Georgina, si nos hace favor de activar su micrófono. Sí, ya activé el micrófono. Me gustó muchísimo su presentación a estas relaciones que hace y estos isomorfismos. Me parecen muy interesantes y quería comentarle si de alguna manera ha establecido algún contacto con la propuesta de Erich Neumann. Erich Neumann en relación con lo de el contenedor. Él habla de la vasija, de la gran vasija como contenedor, y establece estos vínculos entre la mujer contenedor y la vasija, con toda su propuesta. No sé si tenga algún comentario al respecto. Sí, conozco a Erich Neumann, creo que era psicoanalista también. Muchas gracias por la pregunta y el comentario, Georgina. Vi que su mano ya estaba ahí un rato. Sí, pero no conozco explícitamente ese trabajo, ¿no? Sí que el Erich Neumann creo que también trabajó el concepto de la culebra que come su propia
cola, ¿no? Algo así. Y sobre símbolos del alma, digamos, pero sí la calabaza, la jícara, la vasija, en muchos pueblos con su propia forma de hacer el mundo, tiene una importancia sí, tiene una importancia, ¿no? Si uno ve por ejemplo, Tehuacán, ¿no? Uno de los sitios arqueológicos más antiguos en Mesoamérica, o el antiguo, ¿no? Lo que se encontró fueron calabazas también ahí, ¿no? Las calabazas o los diferentes que, que también como son como la imagen, ¿no? De muchas cerámicas, ¿no? De las primeras cerámicas, muestra que esas especies, esos seres, plantas, acompañan al ser humano desde miles de años, ¿no? Y de una forma en diferentes colectivos diversa, y que esas reflexiones, ¿no? Muestran como de la forma, del interior, del exterior, de la intimidad y extimicidad, que, que, que está presente en muchos, culturas, ¿no? Y como siguiendo a Erich Neumann, creo que también fue de la escuela a la que fue miembro Carl Jung, ¿no? Y para Carl Jung la calabaza y la vasija son arquetipos, ¿no? Que están por sus relaciones milenarias con el ser humano como parte hablando en términos de la psicología analítica, ¿no? Como parte de la subconsciencia humana. Y desde esa mirada podemos realmente caminar el mundo en las diferentes direcciones. Vamos a encontrar la vasija y la calabaza como parte de que da la vida, y de donde surgimos, y donde un día vamos a volver, ¿no? Como en la gran vasija del mundo, en el gran vasija, sí, la tierra o el cielo. Pero sí hay. Muchas gracias, Georgina. Espero que pueda así comentar su pregunta. Sí, Gracias. muchísimas gracias. Aprovechamos también para dar la palabra y escuchar a Jesús Torres, por favor. Muchas gracias, Margarita. Muchas felicidades, Wolfgang, por tan excelente presentación, breve, concisa, bien ilustrada. Me encantó. Oye, tengo un comentario y una pregunta. La cuestión, bueno, primero el comentario, quizá lo que señalabas de Nanahuatzin cuando te hacían la pregunta de este ser jorobado, buboso, y que seguramente en diferentes regiones o en diferentes momentos no se tiene el mismo concepto, pero también hablabas de la capacidad de transformación, ¿no? Y Nanahuatzin precisamente ilustra esa capacidad de transformación, porque de ser un ser feo, buboso, que nadie apostaba por él, de ser una deidad toda débil y demás, se transforma después del sacrificio en una estrella. Qué más hermosura que ser el mismo sol que nos alumbra, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy claro de eso que tú dices, de la capacidad de transformación de todas estas entidades divinas y de toda la vida, ¿no? Igual que la calabaza, igual que esa calabaza que es recipiente, pero a la vez se transforma en dador, ¿no? Recibe la vida y da la vida, ¿no? De alguna manera es ese recipiente. Y la pregunta va en este otro sentido. Hikuri, quizás sea más bien para Marina, pero bueno, quería preguntarte a ti. Al peyote se le llama Hikuri, ¿no? Es una casualidad, me suena mucho a jícara, ¿no? No sé si sea simplemente una casualidad o haya alguna relación
entre esta palabra, este vocablo, porque el peyote mismo, que es el venado azul, que es la deidad, tiene una forma de calabaza invertida, ¿no? Bueno, por ahí dejo la pregunta. A lo mejor es alucinación mía, pero quería preguntar. Muchas gracias, Jesús. Y quiero aprovechar también agradecer a María Elena Ruiz Cayud, a Isabel Mercado, a ti, Jesús, por apoyarme a crear y construir aquí la ponencia. Muchísimas gracias también al equipo en Londres. Sin ustedes no podía haber participado y presentar mi trabajo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y muy interesante el comentario sobre Nana Watsino que me hace pensar en todas esas prácticas que hay que hacer antes de consumir peyote, ¿no? O la transformación de ayunar, ¿no? No es como la vida alegre, ¿no? Para prepararse a las transformaciones. Y en cuanto a los miraritarios, voy a pasar a la doctora Anguiano, si me permite. Marina, si pones, Marina, activas tu micrófono, por favor. Ya no se dejaba. Gracias. El peyote no se dejaba. Bueno, ¿qué creen? Que ahorita mi peyote tiene 2 flores preciosas. El único que tengo en una maceta. Tiene 4 días de haber florecido. Florece en el día, se duerme y vuelve a florecer. Unas flores rosas. Pues yo creo que tendríamos que hacer un análisis, dijéramos, etimológico, más bien. Porque, bueno, porque nos suena jícara, jícuri, quién sabe. Pero me lo voy a poner de tarea, Jesús y Wolfgang. Tengo amigos que tienen esa formación, son huicholes o birraritari que han estudiado lingüística y que han hecho diccionarios también. Entonces, siento yo que ha faltado mayor información en estos diccionarios. Pero bueno, yo se los comenté porque están como temáticos, no están alfabéticos, entonces es muy difícil encontrar la información. Pero de todas maneras, él también inauguró, este joven que se llama Tutupica, inauguró la cátedra de huichol como segunda lengua en la Universidad de Nayarit para los jóvenes que ya están olvidando el huichol o jóvenes que quieren aprenderlo. Entonces voy a proponerme esto y se los mando. Aprovechando el micrófono, hablaste tú de Wolfgang del atole en las jícaras. Bueno, como realmente se fermentaba el tejuino o nahuá, que se llama en huichol, que es la bebida por excelencia sagrada, es la jícara cortada. Tengo algunas fotos, se las podría yo mandar, donde se ve cómo está como hirviendo, ¿no? El tejuino, y es la jícara nada menos, ¿no? Entonces, en todas las fiestas tiene que haber tejuino. Y además su preparación es muy especial, requiere una serie de restricciones, tabús, en fin. Ahora ya lo hacen en cubetas o en botes de esos, pero bueno, antes todavía me tocó verlo con las jícaras. Gracias. Gracias, Marina. Desde el Facebook, Verónica Alcántara comenta, excelente ponencia. Susana Martín, está una intervención de la doctora Lorraine respecto a la posibilidad de que la jícara pudiera ser al mismo tiempo un portal de paso de un ámbito a otro del universo, y con relación a eso comenta, en maya se llama Ochbin en el camino u Ochchi en la orilla,
como portales a otro nivel del universo. No sé si quieres comentar algo, Wolfgang. Sí, sí, sí hay que recordar, y yo creo que tú está ahí presente en tu pregunta, ¿no? Que y las chamanas siempre tienen su maraca, ¿no? O su sonaja o su, ¿cómo se llama? ¿No? Para realmente alterar alterar la mirada, el cuerpo y ver al otro mundo, ¿no? Y una de las cuestiones que quise también aquí aludir es cuando vemos al tecomate vemos oscuridad, ¿no? Y cuando nos concentramos en esa oscuridad también, la oscuridad es el otro ámbito de la vida, ¿no? Que es un ámbito sin espacio-tiempo donde todo eso es muy non lineal y que es una noche y en la noche soñamos y nuestro espíritu pasea por esos otros mundos, universos, pluriversos, y se puede hacer eso a través de la mirada, ¿no? Hacia la oscuridad o cuando dormimos, o pues también, ¿no? A través de las maracas y como Viveros de Castro una vez dijo, ¿no? La maraca es como un acelerador de partículas, ¿no? Y eso nos lleva a la teoría, bueno, desde el naturalismo no occidental a una teoría sobre el mundo que nos hace transformar nuestra razón, como, ¿no? Nuestras lógicas y en el hacer mundo, los pueblos indígenas a lo largo del continente, pues siempre está ahí la maraca, y que es un ser también en muchos pueblos, es un ser vivo, tiene vida, tiene una historia, una biografía, y hay que saber también cómo relacionarse, cómo activarlo, desactivarlo. En tal sentido, sí es un portal a otro mundo, ¿no? Incluso los astrónomos tienen una galaxia que llaman galaxia de calabaza. Propongo que también debería haber una galaxia jícara ahí, ¿no? Pero quizás ya estamos en ella, ¿no? Bueno, ese sería un mensaje para Daniel Flores, nuestro astrónomo de cabecera. Susana Martínez comenta, muchas gracias por tan interesante conferencia. Es siempre fascinante descubrir cuánta riqueza cultural nos heredaron los antiguos pobladores, civilizaciones del continente americano. Sería increíble que en algún momento pudieran hablar también sobre la cosmología de las danzas y la música de los grupos originarios de México. Gracias. Por favor. Si quisieras comentar algo. Sí, igual hay, bueno, claro, en las danzas también muchas veces están hablando, por ejemplo, de los coras, ¿no? Que mencionó el doctor Cruz, que ahí es en los arcos, ¿no? Arcos musicales, ¿no? Para las fiestas donde hay tejuino, tanto entre los coras y los mexicaneros, los nahuas. Está ahí presente la jícara. También en el oriente del Salvador hay una danza del pueblo lenca, donde es una danza circular y todos los niños empieza y termina con el más chiquito y es como es un círculo y con el más chiquito, luego uno más grande, y cada de ellos tienen una maraca, ¿no? en sus manos, ¿no? Y está presente, ¿no? Y conocemos también la música caribeña, donde siempre está la maraca, en el blues de los Estados Unidos también, ¿no? Bo Diddley también usaba una maraca que tiene su genealogía en los ceremonias rituales de los taínos,
¿no? Y seguramente otros pueblos, ¿no? Las sonajas famosas del Bonampak, ¿no? También que están ahí presentes y también igualmente son seres vivos y eso es un tema para escribir ahí, ¿no? Varias páginas, ¿no? Gracias. Alberto Medina Rodríguez comenta, en el diseño normalmente se analiza mucho sobre los objetos como extensión física del sujeto. Formidable la representación de los contenedores como extensión del pensamiento y como cosmovisión. Excelente conferencia. De Gary, no sé, bueno, continúo con comentarios y queda abierta para la respuesta. De Gary Ordóñez, saludos a Wolfgang desde El Salvador. Felicitaciones por su ponencia, siempre muy interesantes. Quisiera saber si la info de su ponencia está escrita en algún documento para tenerlo como referencia bibliográfica. Hola Gaby, muchas gracias. Saludos a El Salvador. Y sí tengo unos trabajos ahí bueno, en un trabajo precisamente en academia, donde hablo más sobre el barro y Santo Domingo de Guzmán, la producción del barro. Y ahí podrías consultarlo o pasas aquí a tu correo y te lo envío. Sí, hay un trabajito y muchas gracias. Un fuerte abrazo a mi matria, como siempre digo. Gracias. Isabel Mercado, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, doctora Muñoz. Wolf, pues qué maravilloso, ¿no? Ha sido exquisito esta plática y la conferencia y esta sesión de preguntas. A mí me está surgiendo una duda porque yo de alguna manera trabajo ollas Tlaloc. Y por más que he estado buscando, no recuerdo una vasija Tlaloc, una olla, no, realmente no podría decir la vasija según lo que nos acabas de comentar, sino son ollas, o son de piedra o son de cerámica. Y no recuerdo realmente ninguna hecha de algún material así natural. Mi pregunta es, si conoces tú alguna que tenga como los rastros, estos círculos en los ojos, nariguera, colmillos, algo en alguna vasija de este material que tú trabajas, y si tú consideras que el significado cambia por el material que se ocupa. Sí, debería cambiar, ¿no? En uno de los libros con los que dialogo y que me inspiran, Santos Granero, que se llama las cosas, la vida oculta de las cosas, es en inglés. Ahí hablan sobre la relación entre la materialidad y la persona, ¿no? Entonces, cada materialidad también ¿no? Se puede diferenciar, ¿no? Por su agenciamiento y así, ¿no? Hipotéticamente hablando, ¿no? Como, y que también como que también posibilita la diferencia, ¿no? Aparte de cuáles son las coordenadas de constituir una persona, es la forma, es la materialidad, es la relación, las relaciones, las fuerzas que condensa. Si hay biografías, ¿qué biografías tienen todas esas cosas, ¿no? Objetos, subjetos hechas de diferentes materias? Una cosa en esos mundos es la multiplicidad, ¿no? Entonces, el árbol de moro, bueno, no todas cosas tienen vida, algunos sí, y hay diferentes intensidades, niveles de vida que tienen. Eso puede depender de la materialidad, ¿no? Algunos árboles sí lo tienen, otros no. Es un gran misterio, digamos, y también una incertidumbre ahí, ¿no? De
de cómo otorgar vida a una biografía y cómo se manifiesta, ¿no? Si son también personas, ¿no? Es como también cada uno de nosotros tiene una especificidad, ¿no? Luego compartimos ciertos rasgos y hay que indagarlo, ¿no? Hay que indagar. Creo que eso es lo que hay que hacer y ahorita entre el morro, el huacal y el barro, pues sí, hay una diferencia. Hay que profundizar la investigación, ¿no? y la reflexión, ¿no? Yo creo que sí la hay, porque son diferentes procesos también, ¿no? Digamos, sí hay una isomorfología, pero al final es otro árbol. Luego hay otra sustancia que se aplica en el moro, que es el ashin, en el barro es el achiote. También la biografía, la historia de esas cosas son diferentes. El barro se descompone de una manera diferente. La jícara es más delgadita, el barro, la olla es más gruesecita. ¿No? Y los artefactos como comales también, ¿no? Como son más planos y no hay una olla y eso genera otros espacios y tiempos, ¿no? Pero no sé si me equivoco ahorita, si había algo de madera de Tlaloc, pero eso ya no me recuerdo bien. En El Salvador no encontré contenedores de jícara o de moro que son Tlaloc. Ahorita no me recuerdo. Si encuentro algo, te lo paso, obviamente, ¿no? Sí, no lo tengo ahorita, pero gracias para seguir. Gracias. Gran tema el asunto de la materialidad de los objetos, sin duda. La doctora Anguiano te envía el nombre del libro al que hacía referencia, del que ella es autora. Se llama Las culturas indígenas vistas por sus propios creadores. Capacitación para el desarrollo cultural indígena. Lo tienes a la vista por si quieres precisar algún dato. Laura Rodríguez Cano comenta, gracias, le agradezco el artículo, es interesante lo que comenta acerca del uso del achiote en el barro. Y Alberto Navarro envía un mensaje, dice muchas gracias, muy interesante. Héctor Patiño comenta, me resulta muy interesante que esa estética derive en una forma de comportarse. Muchas gracias y felicidades por la ponencia. Hasta aquí los comentarios en nuestro chat. Perdón, no sé si gustes comentar algo al respecto, Wolfgang, por favor. Sí, quería saludar a Gary Ordóñez, ¿no? Él siempre me ayuda cuando tengo dudas en el náhuatl. Es un gran tamachtiani que pertenece también al colectivo Tzunajecat. Nimetznapalúa mía que nucumpa. Saludos hacia El Salvador. Oh, qué bien. Saludos también. Marina Anguiano pide la palabra, por favor, Marina. Tu micrófono. Sí. Está abierto, ¿eh? Ok. Bueno, ahora tú me moviste muchas cosas porque hay una ceremonia entre los huicholes que precisamente la presenté en este ciclo de conferencias en febrero y que tengo la grabación, te la podría mandar. Está hecha una película, es un documental en donde es una ceremonia de primicias, terminando las lluvias de cosecha, y los niños participan, niños de 1 a 5 años de edad, pero todos llevan su carraca, su
catira en huichol o su sonaja. Y precisamente esta sonaja les permite, les ayuda a emprender el vuelo mágico junto con el chamán, que él usa el tambor, pero ellos usan la sonaja para llegar a los lugares sagrados, fundamentalmente a Viricuta, donde está el jicuri, y regresar. Entonces, ahí está el uso precisamente de estas sonajas. Es una ceremonia muy interesante, muy linda, y además se considera que todo huichol tiene que participar en ella. Si no, no es huichol o se enfermará o tendrá una serie de problemas. Tengo varios artículos, un librito y tengo ese documental. Entonces yo creo que le voy a decir a Jesús que nos conecte para que yo te mande esto y tú también, porque me interesó mucho lo que dijiste de esta ceremonia, por eso me acordé de los niños que van participando del más pequeño al más grande. No sé si capté, eran entre los lenca, que es un semicírculo. Bueno, pues aquí también es un semicírculo muy interesante. Tengo también una grabación, voy a ver si la puedo digitalizar y también te la voy a hacer llegar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a reserva de que ustedes me digan, no sé si hay alguien más que desee, que haya levantado la mano. Por parte de los mensajes en el chat, son los que hemos leído. Yo quisiera tal vez, aprovechando el espacio y sobre los temas fundamentales de la presentación, de tu presentación, Wolfgang, a lo largo de los temas que se han abordado, me parece que me evoca, sin duda, Alfredo López Austin cuando nos habla de la naturaleza de los dioses, ¿no? De lo ligero y lo pesado, de estas sustancias que están, bueno, que le dan contenido y seguramente materialidad en la práctica de los pueblos. No quería perder la ocasión para traer y poner en la mesa a Alfredo López Austin. Les preguntaría si no hay alguien más que quisiera comentar algo. De hecho, uno de los últimos artículos del profesor López Austin también tenía que ver con la jícara también, ¿no? Ahorita no tengo el capítulo, y también en su trabajo sobre el cuerpo humano también tiene muchas referencias a la calabaza como parte del artefacto que constituye el cuerpo. Exacto. Muchas gracias, Wolfgang. Pues y quizás, perdón, quiero solamente también agradecer a las alfareras en Santo Domingo Guzmán, que se podían ver una lámina a la familia Cortés y a la familia García también, que siempre me abrieron sus puertas de sus casas, y ahí pasé horas y horas preguntando, viendo y compartiendo la vida con ellas. Muchísimas gracias. De Paola Díaz, saludos a Marina Anguiano y al doctor Wolfgang. Pues, Wolfgang, no me queda más que darte las gracias por mi parte. Ha sido un gusto compartir este espacio y me permito dar la palabra a la doctora Ana Elena, por favor. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias, Margarita, por esta moderación tan buena, y muchas gracias a Wolfgang por su conferencia, por supuesto, a todos los participantes quienes han hecho preguntas, y nos vemos dentro de 8 días con la siguiente conferencia. Espero que lo pasen muy bien y hasta entonces. Nos vemos.